Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Kira Judith Leija Rodríguez y en el video de hoy hablaré sobre los contratos que vimos en clases. Son diferentes tipos de contratos en el cual mencionaré sus elementos jurídicos, elemento real, su objeto jurídico, obligaciones y derechos que tiene cada una de las partes, cómo se constituye, cuál es la manera en la que puede ser constituido, quiénes son las partes que se involucran en el contrato, cómo se perfecciona, cómo puede terminar el contrato también, cómo se puede hacer el contrato, de qué manera se tiene que hacer el contrato y así de cada uno de los contratos. Si mal no me equivoco, son 11 contratos. Entonces, pues, comencemos. El contrato del cual les hablaré ahora es el contrato mercantil de depósito. Este es un contrato cuyas cosas depositadas son objeto de comercio o resultado de una operación mercantil. Este se perfecciona a la entrega del bien depositado. Sus elementos personales son el depositario y el depositante. Los derechos del depositario es la retribución por el depósito del bien y su obligación es conservar la cosa y devolver todo en el tiempo que se establece. Y el riesgo, y que los riesgos del que sufre el bien en el momento pues están a su cargo también. Las obligaciones del depositante son los aumentos y bajas de valor de dinero numeral que se deposita a su cuenta. Este contrato se extingue cuando el depositario disponga otra vez de sus bienes o de sus mercancías y su clasificación es cierta y principal. El siguiente contrato del cual hablaré es el préstamo mercantil. El préstamo mercantil es muy sencillo, es cuando las cosas prestadas como dinero o bienes se utilizan con un fin de comercio. Es también cuando se presume que si este préstamo es entre comerciantes, entonces pues es un préstamo mercantil. Este se perfecciona cuando el prestamista entrega el dinero, el bien, pues los valores al prestatario. Sus elementos personales son el prestamista, que es el acreedor, y el prestatario, que es el deudor. Este no exige una forma en sí, pues para que sea perfeccionado, pero para que pueda tener validez o para que pueda ser tomado en cuenta necesita ser por escrito. El prestamista tiene varios derechos. Sus derechos es que le devuelvan lo prestado, puede cobrar intereses los que se hayan pactado por escrito y también puede exigir intereses moratorios. Si hay algún retraso, es su obligación entregar al deudor el dinero y no exigir un interés que no esté pactado por escrito. Las obligaciones del prestatario es devolver el bien que se recibió en el término que se pactó y también debe pagar los intereses legales o los intereses que se pactaron. Y si el préstamo es por un tiempo indeterminado, que no se haya pactado un tiempo en el que debe regresar el bien, entonces tiene 30 días para pagarlo desde el momento en que se lo pidan. Sus derechos es que no se le pueden cobrar intereses sobre intereses y este contrato se extingue cuando la persona a la que le prestaron hace el pago de lo que se le prestaron o devuelve lo que se le prestó o por prescripción. El elemento real es la cosa que se entrega en el préstamo, ya sea dinero, títulos, valores. Este contrato puede ser, es bilateral, oneroso, principal también. Y también su elemento jurídico es cuando cuando se perfecciona el contrato, como que las obligaciones que se hacen entre las dos partes. El siguiente contrato del cual le hablaré es el contrato de comisión. Este es un contrato en el cual el comitente le confía al comisionario la realización de un acto mercantil a su favor a cambio de un porcentaje remunerado. Sus elementos personales pues es el comitente, que es el patrón, y el comisionista, que es la persona que pues va a trabajar. Su elemento real es el porcentaje de dinero que se le paga. Este contrato puede ser de manera escrita o puede ser de manera verbal. Si se hace de manera verbal, se entiende que es aceptado tácitamente y debe ser ratificado ante un notario público. Su clasificación es accesoria, ya que su comisión deriva de uno principal y el principal pues viene siendo la compra y venta, ya que a raíz de que se venda algo, entonces te van a dar un porcentaje a ti de ganancia de esa cosa que vendiste. Por eso viene siendo un contrato pues accesorio, porque deriva de uno principal. El comisionista tiene varias obligaciones, entre ellas cumplir con las actuaciones encargadas hasta que se termine el cargo. Y si ya no quiere seguir con el cargo, debe de seguir, debe de seguir teniendo ese cargo
o debe seguir desempeñándolo pues hasta que se encuentre a otro que pues quiera hacer pues el trabajo. Este no puede delegar sus funciones y toda actividad que realice la tiene que realizar al nombre del comitente, todos los gastos y los mandatos. El comisionista solicita al comitente cómo reaccionar al negocio jurídico. Es otra de las obligaciones. Este debe pagar pues daños y perjuicios del que cometa pues a su nombre, y como derecho pues puede vender los efectos, puede avisar que no quiere cumplir que no quiere pues ya cumplirlo, que ya no quiere cumplir el contrato de comisión, pero pues para esto tiene que buscar a alguien más que lo sustituya, y también tiene como derecho no cubrir los gastos de las necesidades. El comitente también tiene derechos y obligaciones. El comitente tiene como derecho revocar al comisionista, y como obligaciones es que debe proveer de fondos al comisionista para que éste pueda cumplir con su obligación de venta. Debe pagar los daños, y el comisionista también puede revocar al comisionista. Si éste no verifica, es responsable del daño y perjuicio y debe pagar un porcentaje de dinero al comisionista. Este contrato termina con la muerte del comisionista, o si este contrato termina pues porque ya acabó el tiempo establecido, o cuando la otra persona pues ya no quiera trabajar. Otros derechos del comisionista que olvidé mencionar es que tiene derecho a ser remunerado por la acción que está haciendo. También como obligación tiene que hacer buen uso de los bienes que se le están dando, de lo que tiene que vender, y tiene que hacer un buen uso del fondo que se le da, del fondo que se le está designando. Debe de ser responsable del gasto y de las mercancías. También es responsable de cómo se traslada la mercancía, de lo que saca y de lo que mete. También no puede alterar la mercancía, ni puede tener mercancía que sea igual y que sea de diferentes dueños. No puede vender fiado ni a plazos, a menos de que pues esté autorizado de hacerlo. Y también debe pagar impuestos y debe llevar un libro de la contabilidad. El siguiente contrato es el contrato de compra y venta. El contrato de compra-venta es un contrato por el cual el vendedor se obliga a transmitir la propiedad de un bien a otra persona a cambio de un precio determinado. Sus elementos personales es el comprador y el vendedor, y su elemento jurídico es transmitir la propiedad, ya sea del bien mueble o del bien inmueble. Su clasificación es bilateral, conmutativo, principal, instantáneo, y para que este pueda ser perfeccionado debe hacerse por escrito. El comprador tiene como obligaciones cumplir lo que se pacta, hacerse responsable de la mercancía que va a recibir, y también debe pagar en tiempo y forma. Sus derechos puede ser pues recibir la mercancía en tiempo y forma, y disminuir el pago de la venta total y los gastos de pago de traslado de la mercancía. Esa es otra obligación. El gasto de traslado de la mercancía, lo que se vaya a gastar en trasladarla, ese tiene que correr a su cargo. El vendedor tiene como obligación entregar la mercancía en tiempo y forma, o las 24 horas siguientes después de que ya se le realizó el pago. Tiene que asumir el gasto y costo de la mercancía, y debe hacerse responsable si es que existe algún vicio oculto de la mercancía. Sus derechos es que tiene que tener preferencia de pago, que puede tener preferencia de pago ante otros acreedores, y debe asegurar la venta judicial por medio del proceso. Estos vienen siendo pues sus derechos. El siguiente contrato es el contrato de permutua, que es casi igual que el contrato de compra-venta. Es un contrato por el cual dos personas se obligan a transmitir la obligación de una cosa por otra. Es como un intercambio de pues una cosa por otra, como un trueque. Es lo mismo que la compra y venta, pero en lugar de cambiar una cosa por dinero, pues cambias una cosa por otra cosa. Sus elementos personales es el permutuante y el permutuario. Tiene los mismos derechos y obligaciones que el comprador y el vendedor. Prácticamente sus elementos son los mismos, por eso se puede llegar a entender que son contratos iguales. La única cosa que los diferencia pues uno del otro es que en uno intercambias algo por dinero y en el otro intercambias algo por otro algo, una cosa por una cosa. Ahora les hablaré del contrato de consignación. El contrato de consignación mercantil es un contrato por el cual se entrega una mercancía para su venta. Los elementos personales es el consignatario y el consignante.
Su elemento real son los bienes que se entregan. Su elemento jurídico es transmitir la propiedad a cambio de dinero. Su forma normalmente es escrita y su clasificación puede ser bilateral, tetracto sucesivo, real, oneroso, conmutativo, principal, nominado y cerrado. El consignante tiene varias obligaciones, entre ellas pagar o devolver el bien, transmitir la posesión y no disponer de los bienes. El consignatario tiene como obligación no disponer de los bienes y como derecho pactar una suma de dinero determinada para la venta. Tiene 2 días para entregar el bien y el contrato puede terminar cuando éste se cumpla, cuando se venza el plazo o cuando alguna de las partes termine, o también cuando se incumpla alguna obligación y pues sea necesario terminarlo. El siguiente contrato del cual les hablaré es el contrato de seguro. El contrato de seguro es un contrato por el cual el asegurado transfiere el riesgo de un daño a cambio de un pago. Sus elementos personales es el asegurador, el asegurado y la aseguradora. Su elemento jurídico es el aseguramiento a cubrir el riesgo y sus elementos reales es el bien, ya sea mueble o inmueble. Su clasificación puede ser aleatoria, conmutativa, accesoria, onerosa, bilateral, real, cierta o de tracto sucesivo. Esta debe de ser de manera escrita. La aseguradora tiene como obligaciones responder por el daño al límite, pagar la duplicidad de la prima de 1 año por vicio, justificar los efectos asegurados y la entrega de la póliza, y tiene como derecho no responder en caso de que exista una guerra. El asegurado tiene como derecho contratar por decisión propia, reclamar la indemnización y como obligación avisar al asegurado del servicio contratado y cubrir gastos si es que éste no avisa. Existe seguro para incendios, sobre la vida, de transporte terrestre, para el ganado, por daños, entre otros más. Y este contrato puede terminar cuando la prima haya sido pagada anteriormente y si es que la aseguradora quiere rescindir del contrato. Este contrato normalmente se ve más, por ejemplo, en los carros o cuando compras un carro nuevo, de que tú contratas una aseguradora pues para tú tener como que un respaldo en caso de que choques, de que te roben tu carro o algo por el estilo. Si tú chocas, entonces tu aseguradora se va a cubrir de cubrir pues esos daños. En lugar de que salga de tu dinero, pues va a salir con lo que estás tú pagando a la aseguradora. Ahora hablaré sobre el contrato de transporte. El contrato de transporte es un contrato por el cual se transporta mercancía o quien lo transporte sea algún comerciante. Ahí se entiende que es un contrato de transporte. Su elemento personal es el cargador y el portador. Su elemento jurídico es transportar los bienes. Su elemento real son los bienes transportados o las mercancías que se van a transportar. Su clasificación puede ser bilateral, oneroso, de tracto sucesivo, real, conmutativo, principal, nominado. Su forma puede ser escrita. Los derechos que tiene el cargador es recibir la mercancía. Si existe menor valor, no aceptar la mercancía, devolver anticipos como obligaciones. Es responsable de la mercancía que se transporta. Debe entregar la mercancía en tiempo, modo y lugar convenido. Debe indemnizar los daños o incumplimientos y debe recibir las mercancías. El portador tiene como derecho pagar el recorrido, cobrar la mitad del parte y cobrar la mitad del parte si el cargador impide el viaje. Si es exclusivo, puede pagar el parte completo. Debe exigir una verificación de la mercancía y no entregar la mercancía hasta que ésta ya esté pagada. Tiene como obligación pagar el kilometraje de lo que se recorrió, pagar el recorrido en caso de algún siniestro natural, recibir mercancía en tiempo y forma. Al terminar el recorrido, debe cuidar la mercancía, entregarla, verificar que no exista algún daño, debe aceptar el cargo, debe verificar de los pasajeros y debe hacerse cargo de las cosas que pasen al momento de que tenga la mercancía también. Ahora les hablaré sobre la prenda. La prenda es un contrato mercantil basado en un derecho real constituido sobre bienes muebles para garantizar el cumplimiento de una obligación. Sus elementos personales es el acreedor y el deudor. Su elemento jurídico es la transmisión del bien, o sea, el momento en el que se transmite el bien.
Su elemento real son los bienes muebles, títulos de crédito o el dinero, y su forma normalmente siempre es escrita. Se puede clasificar como bilateral, oneroso, accesorio, real, consentido, nominado, bilateral discutido o de tracto sucesivo. Sus modalidades son ordinarias, sin transmisión de posesión de títulos. El acreedor tiene varios derechos, entre ellos mantener prenda al pago, recibir el producto de la venta, también puede vender en remate judicial y como obligación tiene que conservar el bien, restituir el pago y no disponer del bien, y también tiene que rendir cuenta de los frutos que produzca el bien. El deudor tiene como derecho recuperar la prenda liquidada, ser notificado antes de que ésta se vaya a vender, también de una indemnización por daño o por pérdida, y como obligación tiene que entregar la prenda. Inspeccionar y mantener el bien en un buen estado, y también de pagar oportunamente en el momento en que se haya establecido. Se puede extinguir este contrato cuando se pague la deuda, cuando se renuncie o una de las partes desista, con la destrucción o pérdida, o cuando este contrato pues simplemente se cancele. Ahora les hablaré sobre el arrendamiento financiero. Sus elementos personales es el arrendador financiero y el arrendatario. Su forma debe de ser por escrito. Este se perfecciona por el consentimiento de las partes y cuando se entrega el bien. Es un contrato consensual y bilateral. Los derechos del arrendador es cobrar las rentas pactadas, exigir el cumplimiento del contrato, recuperar el bien en caso de que exista algún incumplimiento, determinar el precio de la opción de compra, y obligaciones de arrendador es entregar el bien en condiciones adecuadas para que éste pueda ser utilizado. Los derechos del arrendatario es usar el bien durante el plazo del contrato, adquirir el bien al término del arrendamiento mediante pues un ejercicio de compra puede ser, y como obligaciones tiene que pagar puntualmente las rentas. Debe conservar también el bien en buen estado. No puede alterarlo sin autorización y debe devolver el bien al finalizar o ejercer la opción de compra, porque pues tiene la opción de al final, cuando termine el contrato, pues comprar este bien. El contrato se puede extinguir porque se venza el plazo, porque existe un mutuo acuerdo, por rescisión anticipada por incumplimiento, por caso fortuito o de fuerza mayor. Como elemento real, este contrato tiene el bien mueble o inmueble, pues que viene siendo el objeto del contrato. Y su objeto jurídico es el uso temporal de un bien determinado a cambio pues de un pago periódico, con la opción de al final poder comprar este bien. O sea, pues prácticamente es una renta. Se establece una fecha determinada para hacer el pago, tú tienes que estar haciendo el pago y al finalizar el contrato, cuando se termine el plazo o por las causas que ya mencioné en el video, que ya mencioné anteriormente, pues también se le tiene que dar la opción de que puede comprar ese bien. Si no lo quiere comprar, pues entonces puede terminar el contrato o puede renovar el contrato nuevamente. Por último, les hablaré del fideicomiso. Los elementos personales es el fideicomitente, fiduciario y fideicomisario. Su forma es que este debe celebrarse preferentemente por escrito y ante un fedatario público. Si se trata de bienes inmuebles, debe formalizarse en escritura pública e inscribirse en el registro público. Se perfecciona cuando existe el acuerdo entre las partes y cuando se transmite de manera efectiva el bien o el derecho al fiduciario. El fideicomitente tiene varios derechos, entre ellos establecer el objeto y condiciones del fideicomiso, recibir reportes de gestión, revocar el fideicomiso si es que este es revocable, y como obligaciones tiene entregar el bien, el que es objeto del fideicomiso, determinar con claridad el fin ilícito del bien, y el fiduciario tiene como derecho a recibir una remuneración por su administración, actuar conforme a lo establecido en el contrato también. Como obligaciones tiene administrar los bienes con lealtad, diligencia y conforme al objeto o al fin para el que se hizo el contrato, rendir cuentas e informes, ejecutar actos jurídicos necesarios para el cumplimiento del fin del que fue hecho el contrato, o sea, pues para el contrato.
Ahora bien, el fideicomisario también tiene derechos y obligaciones. Entre esos derechos tiene recibir los beneficios o los derechos señalados en el contrato. También puede exigir el cumplimiento del objeto del fideicomiso, o sea, del contrato. Como obligaciones tiene aceptar el fideicomiso y respetar las condiciones que se impusieran en el contrato. Varias maneras de extinguir el contrato es cuando se cumple el objeto, cuando es imposible cumplir el contrato por revocación o por acuerdo de las partes, o cuando el fideicomitente muere. El elemento real son los bienes, derechos o activos que se transfieren en el fideicomiso, y su objeto jurídico es la finalidad lícita, posible y determinada para la cual se constituye el fideicomiso, como puede ser la administración, la garantía, la inversión. Esta es el objeto jurídico. Y con esto damos fin al video en el cual ya mencioné 11 de los contratos que vimos en clase. Nada fácil, pero no imposible. Gracias.